A ver, para arrancar esta inmersión a fondo, vamos a ponernos un poco técnicos desde el principio, porque creo que es necesario establecer una base. Me parece perfecto, ¿sí? Pues basándonos en los estándares de la NANDA y la Sociedad Americana de Gestión de Casos, los textos nos definen la gestión de casos como un proceso colaborativo de valoración, planificación, facilitación y coordinación de la atención. Suena bastante denso, la verdad. Ostras, totalmente. Y sigue porque dicen que es para satisfacer las necesidades de salud complejas mediante los recursos disponibles, promoviendo resultados que sean de calidad y además rentables. Es una definición, bueno, muy clínica, pero es el ancla de nuestra exploración de hoy. Claro, y es que detrás de esa postura técnica inicial se oculta una realidad que es urgentísima. O sea, vivimos en una época marcada por un envejecimiento poblacional brutal y por la multimorbilidad. Ya, no es solo ir al médico porque te duele la garganta. Exacto, no es una dolencia aislada. Hablamos de personas que conviven a la vez con insuficiencia cardíaca, diabetes, artrosis y a lo mejor un principio de demencia. ¿Todo a la vez? Madre mía. Y claro, ante algo tan complejo, tenemos un sistema que históricamente se ha construido como por compartimentos estancos, ¿no? Ese es el gran problema. Hay una desconexión estructural inmensa entre lo que es la atención primaria, el hospital hiperespecializado y luego los servicios sociales. A ver, para desgranar esto y que quienes nos escuchan lo vean claro, me gustaría usar una analogía. Adelante, a ver. Imaginemos por un momento la sensación de estar perdidos en un aeropuerto internacional enorme y súper caótico. Los pasillos no acaban nunca, las pantallas te dan información contradictoria, los billetes están en un idioma que no entiendes. Y con la presión de que si pierdes el vuelo, las consecuencias son gravísimas. Totalmente, es que literalmente puede ser una cuestión de vida o muerte. Esa sensación de desamparo absoluto, de no saber a qué puerta de embarque ir, pues es la realidad diaria de un paciente crónico complejo navegando por nuestro sistema sanitario. Es una comparación muy acertada, fíjate. Y el gestor de casos, o sea, esta figura que analizamos hoy, sería como un controlador aéreo o un guía personal que viene a poner orden en ese aeropuerto para evitar que los vuelos colisionen. Eso es. Intervienen justo en esas grietas del sistema. Porque su función principal es frenar el desperdicio de recursos médicos, sí, pero sobre todo mitigar el sufrimiento personal enorme que genera esa fragmentación. Vale, entonces, ya hemos establecido que el sistema es un laberinto y necesitamos a este controlador aéreo. Pero, bajando al terreno práctico, si revisamos los documentos, ¿qué hace exactamente esta persona una vez que toma los mandos? Pues lo primero es que abordan esa complejidad desde una perspectiva que llaman biopsicosocial. O sea, no miran una sola enfermedad a través de un microscopio. No ven solo una rodilla rota o una diabetes descontrolada. Exacto. Ven al individuo en su totalidad. Sus funciones van desde captar proactivamente al paciente y evaluar sus necesidades en su propio domicilio, hasta mediar con todos los proveedores de salud y, súper importante, revisar la medicación. Pero a ver, espera un momento, porque yo leo esto y me surge una duda que creo que es muy razonable. Dime. ¿No es esto exactamente lo que se supone que debería hacer cualquier médico de cabecera o enfermera de atención primaria? O sea, ¿por qué crear una figura gerencial nueva para algo que parece la esencia de la medicina familiar? Ya, es una pregunta lógica, pero lo fascinante aquí es que el obstáculo no es la falta de voluntad del personal del centro de salud, es el diseño del propio sistema. ¿Por la falta de tiempo, te refieres? Claro. El médico de cabecera tiene una presión asistencial enorme. Las consultas duran 5-10 minutos con suerte, así que se ven arrastrados a dar cuidados episódicos. A apagar fuegos, básicamente. Eso es. Apagan el fuego del momento, el pico de tensión, el dolor repentino, la infección. Sin embargo, el gestor de casos opera fuera de esa tiranía del reloj de la consulta. O sea, garantizan lo que las fuentes llaman la longitudinalidad de los cuidados, ¿verdad? Exactamente. Su trabajo no termina cuando el paciente sale por la puerta del ambulatorio. Rellenan los huecos que quedan entre una cita médica y la siguiente, y se anticipan a las crisis. Vale, entonces, si el médico tradicional actúa como el bombero que llega cuando la casa ya arde, el gestor de casos sería, no sé, como el arquitecto que revisa los planos. Me gusta eso. Sí, el que instala detectores de humo y mira que no haya materiales inflamables cerca. Tienen una visión periférica,
Por ejemplo, si una persona mayor ingresa por una caída, ¿vale? El traumatólogo opera la cadera, el médico de cabecera le cura la herida. Pero el gestor de casos analiza por qué se está cayendo constantemente. Eso es. Igual contacta con la trabajadora social para cambiarle la bañera por un plato de ducha, o se da cuenta de que vive en un cuarto piso sin ascensor y no puede bajar a por comida. Y fíjate que va mucho más allá de la logística. La fragmentación hace que el especialista del hospital no sepa qué pasa en el entorno social del paciente. El gestor de casos cruza toda esa información, el historial clínico puro, con el estado cognitivo, los recursos económicos y si tiene apoyo familiar o no. Rompen esa barrera tan rígida entre lo sanitario y lo social. Totalmente. Y hacen de amalgama. Bien, pues si entendemos que rellenan estos huecos críticos, el siguiente paso lógico es ver cómo se traduce esto en resultados medibles. Porque claro, la teoría es preciosa, pero ¿qué pasa en la práctica? Ahí es donde los datos son rotundos. Los estudios, como la revisión del American Journal of Managed Care, demuestran que es una figura altamente coste-efectiva. Sí, las cifras de las fuentes indican una reducción drástica en las visitas recurrentes a urgencias que se podían haber evitado, y también bajan los reingresos al hospital. Exacto. Y si el paciente tiene que ingresar sí o sí, acortan muchísimo los días de estancia. Y esto se apoya en dos pilares operativos fundamentales. El primero es la adherencia terapéutica. O sea, conseguir que el paciente se tome la medicación como toca, ¿no? Que parece fácil, pero es uno de los grandes talones de Aquiles de la medicina moderna. O sea, no es olvidarse una pastilla del colesterol. Ya. Hablamos de realidades muy complejas. Imagínate una persona que tiene prescritos 15 o 20 medicamentos distintos al día, con horarios diferentes, unos en ayunas, otros con comida, y que interactúan entre sí. Madre mía, qué locura. Pues del gestor de casos literalmente se sienta en la mesa de la cocina del paciente, vacía la bolsa de las pastillas y cruza los dados. Esa imagen es súper potente, la conciliación de la medicación en la propia cocina. Sí. Y frecuentemente descubren barbaridades. Por ejemplo, que el cardiólogo le ha recetado un anticoagulante complejo y el traumatólogo por su lado le ha pautado un antiinflamatorio que si los juntas multiplican el riesgo de una hemorragia severa. Ostras, es que ese nivel de supervisión te salva la vida. Y además te das cuenta de que puedes tener el tratamiento más caro e innovador del mundo, pero si el paciente se lía con las cajas o deja de tomarlo porque le duele el estómago. No sirve de absolutamente nada. Y esto nos lleva directo al segundo pilar de los resultados, el empoderamiento y la activación del paciente. Las fuentes hablan de unas herramientas que suenan muy técnicas, como la escala PAM y la escala de Zarit. Sí, a ver, esas escalas son vitales porque miden de forma objetiva cosas que parecen supercualitativas. La escala PAM, que mide la activación del paciente, evalúa si la persona tiene los conocimientos y la confianza para manejar su propia salud. O sea, no es solo estoy contento con mi médico, es saber cuándo un síntoma es leve y se puede manejar en casa y cuándo es una bandera roja para salir corriendo a urgencias. Exactamente. Se vuelven copilotos de su salud. Y luego está la escala de Zarit, que para mí es interesantísima, porque evalúa a esa figura silenciosa, el cuidador principal. La escala de Zarit, por lo que leí en los textos, es una radiografía brutal del agotamiento. O sea, hace preguntas durísimas. Sí, no te preguntas simplemente si estás cansado. Claro, indaga si sientes que has perdido el control total de tu vida, si tu salud física se está deteriorando por cuidar de tu madre, o si el resentimiento ha tomado el control. Es fuertísimo. Es que el impacto emocional es inmenso. Y midiendo esto antes y después, los estudios ven que la intervención del gestor de casos reduce esa carga tóxica en las familias de forma increíble. O sea, reducen la sobrecarga porque al final el gestor actúa como un traductor. Eso es, un traductor simultáneo. Coge la jerga clínica incomprensible del hospital y la traduce a rutinas prácticas en el domicilio. Y al revés, traduce los problemas sociales del paciente a datos clínicos para que los médicos ajusten el tratamiento. Me encanta esa idea del traductor y trabajando con el paciente dándole herramientas para que deje de ser un receptor pasivo. Y fíjate, esa capacidad de agencia se vuelve vital en los momentos de mayor turbulencia médica. Las transiciones, sí. Eso es, las fuentes apuntan directamente a esas transiciones asistenciales, ¿no? Es que son verdaderos agujeros negros en la seguridad clínica. El momento de mayor fragilidad para un paciente crónico suele ser el alta del hospital hacia su casa. Claro, piénsalo, llevas semanas en una cama, súper monitorizado. Y de repente, alta.
a tu casa, todavía débil, con la familia absolutamente sola frente a dispositivos médicos nuevos, recetas que sustituyen a las viejas y un caos de citas de revisión. Es que si no hay un gestor que coordine ese aterrizaje, la probabilidad de reingresar en una semana es altísima. Y otro agujero negro que destacan muchísimo los estudios pediátricos es el paso de la atención infantil a la adulta. Uf, ese momento es crítico. Hablamos de adolescentes con enfermedades crónicas muy severas. Llevan toda la vida en el hospital infantil donde les conocen por su nombre de pila. Sí, desde que nacieron prácticamente. Y de repente cumplen 18 y el sistema los expulsa al circuito de adultos, que es, bueno, mucho más frío, fragmentado y donde empiezan de cero. La ansiedad de esas familias debe ser indescriptible. Y súmale a esto si hablamos de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Ahí el escenario se vuelve directamente un laberinto sin salida. Porque ni siquiera hay una ruta clínica estandarizada que puedan seguir. Claro. En la alta complejidad, las familias chocan contra un muro burocrático impenetrable. Peregrinan de un servicio a otro. Tienen que sentarse ante 6 especialistas distintos, repetir su historia clínica desde cero, la cronología de los síntomas. Tener que revivir y explicar cirugías previas una y otra vez. El desgaste psicológico es inmenso. Es un desgaste enorme, y aquí el gestor de casos aglutina todo. Se convierte en el interlocutor único frente al sistema. Defiendan al paciente y, muy importante a nivel clínico, evitan que les repitan pruebas diagnósticas dolorosas que son innecesarias. Frenan esa sobremedicalización que aparece cuando 5 especialistas te recetan cosas sin hablar entre ellos. Es que si lo piensas, sin esta figura de enlace, las familias se rinden. Totalmente. Claudican y el paciente empeora por motivos que eran perfectamente evitables con un poco de coordinación. Vale, pues sí ha quedado patente, gracias a los datos, que esta figura es un cortafuegos esencial contra el colapso del sistema y contra el sufrimiento humano. La pregunta de rigor de esta inversión es ¿cómo mejoramos esto de cara al futuro? Porque retos hay unos cuantos, desde luego. Sí, claro, hemos extraído de las fuentes unas propuestas prácticas muy claras. Y el primer consenso es que hay que definir marcos competenciales y normativos muy estrictos. Es que la ambigüedad de su rol es su mayor peligro. Cuando no hay un marco normativo claro en el hospital, el gestor acaba convirtiéndose en el chico para todo. O la chica para todo, sí. Les ponen a hacer labores administrativas, ¿no? Exacto. Terminan tramitando citas perdidas, peleándose con el transporte de ambulancias y pierden su verdadera capacidad de intervención clínica y psicosocial. Claro, se desvirtúa el rol y acaban quemadísimos. El famoso síndrome de burnout. Y esto conecta directamente con la segunda propuesta de mejora. Los ratios de pacientes, lo que en inglés llaman caseloads. Es que es pura matemática. De nada sirve tener a un profesional brillantemente formado si luego la dirección le asigna 300 pacientes de alta complejidad. Es imposible. Las fuentes son súper categóricas aquí. Sugieren que para no perder esa esencia personalizada, el volumen debe estar en torno a 50 o 60 pacientes altamente complejos por gestor. Y ojo, que 50 pacientes complejos ya es una barbaridad de información. Son 50 familias, conflictos sociales, crisis médicas continuas. Mantener esos ratios es vital para no volver a la casilla de salida, que es apagar fuegos en vez de prevenirlos. Pero claro, para poder manejar esos 50 casos eficazmente, llegamos a la tercera propuesta, las historias clínicas electrónicas. Historias compartidas, universales e interoperables. Ese es el reto. Pero a ver, fíjate, aquí es donde mi escepticismo choca con la realidad. Suena ideal sobre el papel, pero llevamos décadas intentando, sin éxito muchas veces, que los ordenadores del cardiólogo se hablen con los del médico de cabecera del mismo barrio. Sí. Hay una barrera tecnológica tremenda. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí vamos a integrar no solo los sanitarios, sino también los servicios sociales de los ayuntamientos? A ver, es un escepticismo súper justificado. La interoperabilidad ha sido el gran fracaso de la gestión sanitaria, esto es así. Barreras de privacidad malinterpretadas, sistemas viejos. Cada departamento con su castillo. Exacto. Pero la presión demográfica actual está forzando un punto de inflexión. Ya no es que sea deseable tecnológicamente, es que es una cuestión de pura supervivencia del sistema. Si el gestor no tiene una pantalla donde vea a la vez el alta de urgencias y si le han concedido la ayuda de la dependencia, trabaja a ciegas. Ya. Y esto nos enlaza muy bien con la última propuesta de mejora, que es la integración de herramientas de salud digital y la inteligencia artificial. Eso es interesantísimo. Sí, pero las fuentes lo enfocan no para sustituir al humano, sino como apoyo. Por ejemplo, la telemonitorización en casa.
pesos diarios, niveles de oxígeno, y la IA procesa esos datos y levanta una bandera roja. Claro. La inteligencia artificial te dice, ojo, este paciente tiene un 80% de riesgo de descompensarse en los próximos 3 días. Exacto. Detecta patrones invisibles. Pero, y esto es clave, la IA te lanza la alerta, pero no tiene contexto humano. Y ahí entra el gestor de casos. Es el que tiene la empatía y la capacidad de negociación. El algoritmo no llama por teléfono. Eso es. El gestor llama, habla con la familia y descubre que, no sé, el aumento de peso es porque no han podido bajar a por la medicación porque se ha roto el ascensor. Fíjate qué tontería clínica, pero qué impacto real. Y entonces el gestor moviliza ayuda social antes de que el señor acabe intubado en urgencias. La tecnología amplifica al humano, pero no lo sustituye. Nunca. Así que, repasando todas estas piezas, la conclusión de hoy es bastante reveladora. Preparar nuestro futuro sanitario ante este tsunami del envejecimiento no va de inventar una pastilla mágica. Desde luego que no. Depende imperativamente de darle al ser humano, a este gestor de casos, el tiempo real, los ratios manejables y el respaldo normativo para que haga su trabajo sin romperse él mismo por el camino. La eficacia está en la confianza inquebrantable entre un profesional y una familia asustada. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a plantear una última reflexión porque creo que plantea una pregunta importante. Te escuchamos. Pensemos en el contraste de nuestras prioridades como sociedad. Invertimos miles de millones en quirófanos robóticos, en tratamientos genéticos de ultimísima generación, y está genial. Pero a la vez, permitimos que una mujer de 80 años con 5 enfermedades crónicas reciba el alta y se vaya a casa con una bolsa del supermercado llena de pastillas contradictorias. Y sin un teléfono directo al que llamar si se ahoga de madrugada. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de ver la sanidad como una serie de intervenciones aisladas y la viéramos como un viaje continuo? Si asumimos esto, tener a un navegante a tu lado no es un lujo, debería ser el estándar del cuidado humano. Qué gran pregunta. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con la enfermedad y con nuestra propia vulnerabilidad si supiéramos con absoluta certeza que nunca nos va a tocar navegar este sistema tan complejo en solitario? Wow, es que ese es el verdadero cambio de paradigma. La tranquilidad revolucionaria de saber que el día de mañana, cuando nos toque estar en medio de ese aeropuerto internacional ruidoso y caótico que es la enfermedad compleja, no vamos a ser viajeros perdidos de madrugada. Tendremos a nuestro controlador aéreo. Eso es. Tendremos a un experto a nuestro lado garantizando que el vuelo más difícil de nuestra vida llegue a destino de la forma más segura y humana posible. Y con esta reflexión lo dejamos por hoy. Hasta la próxima inmersión.